Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla y listos para un nuevo vídeo lleno de amor, drama y sobre todo mucho shippeo. Porque hoy vamos a hablar de una pareja que ha incendiado las pantallas y conquistado nuestros corazones, Serkan y Özge. Sí, esos dos tortolitos que nos hacen suspirar con cada mirada, con cada sonrisa. Y con cada rumor. Prepárense porque hoy nos sumergiremos en la historia de amor que, según dicen, traspasa la ficción. Analizaremos su química en pantalla, los momentos más tiernos, los indicios que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, haya algo más que una simple amistad y compañerismo entre ellos. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y empecemos con el chisme. Pero antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido a esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de secretos, exclusivas y mucho, mucho amor. No te lo querrás perder. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Dos actores talentosísimos que nos han robado el aliento con sus interpretaciones. Pero, ¿qué es lo que los hace tan especiales? ¿Por qué su romance en pantalla ha generado tanta expectación y ha alimentado los sueños de miles de fans? Pues bien, la respuesta no es sencilla. Hay una combinación de factores que han contribuido a esta explosión de popularidad. En primer lugar, tenemos la innegable química que existe entre ellos. Desde el primer momento en que compartieron escena, se hizo evidente que había algo especial, una conexión que trascendía el simple guión. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmite una complicidad que es difícil de ignorar. Y es que, seamos honestos, la química en pantalla es fundamental para que una pareja televisiva funcione. Puede que dos actores sean muy buenos individualmente, pero si no logran conectar entre ellos, el romance simplemente no se siente real. Y en el caso de Serkan y Özge, la química es innegable, palpable, casi se puede tocar. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Esa chispa que salta de la pantalla es la que nos tiene a todos enganchados, esperando cada nuevo capítulo con ansias. Es esa magia la que hace que olvidemos por un momento nuestras vidas y nos sumerjamos de lleno en su mundo. ¿Y qué mundo? Pero la química no lo es todo. También es importante tener una buena historia. Y la historia que les tocó interpretar a Serkan y Özge es, sin duda, un cuento de hadas moderno. Dos personas completamente diferentes que, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Una historia llena de obstáculos, de desafíos, pero también de momentos dulces y románticos que nos hacen creer en el poder del amor verdadero. Es la clásica historia del chico conoce chica, pero con un giro turco que la hace aún más emocionante y adictiva. Y aquí es donde entra en juego el talento de ambos actores. Serkan y Özge han sabido dar vida a sus personajes de una manera magistral, transmitiendo cada emoción, cada sentimiento, cada matiz. Han logrado que nos identifiquemos con ellos, que nos preocupemos por su destino, que suframos con sus desamores y que celebremos sus triunfos. Han hecho que nos creamos su historia de amor, y eso es un logro impresionante. No es fácil convencer a la audiencia de que un romance es real, pero ellos lo han logrado con creces. Se han metido en la piel de sus personajes de tal forma que es imposible separarlos. Son Serkan y Özge, pero también son sus personajes, fundidos en una sola entidad que nos hace vibrar. Pero, ¿es posible que este amor que vemos en pantalla sea real? ¿Es posible que Serkan y Özge estén enamorados en la vida real? Esa es la pregunta que se hacen miles de fans en todo el mundo. Y la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores. Han sido muy discretos al respecto, lo cual solo ha alimentado aún más las especulaciones. Y vaya que las ha alimentado. Las redes sociales están que arden con teorías, análisis de gestos, fotos comparativas y todo tipo de pruebas que intentan demostrar que sí, que el amor traspasa la pantalla. Sin embargo, hay una serie de indicios que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, haya algo más que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, la forma en que se miran. Sus miradas son intensas, profundas, llenas de cariño. Es como si se estuvieran diciendo algo que solo ellos pueden entender. Esas miradas cómplices, esos brillos en los ojos, esos momentos en que parecen perderse el uno en el otro, son puro fuego.
Los expertos en lenguaje corporal dicen que la mirada es el espejo del alma, y si eso es cierto, el alma de Serkan y Özge está gritando a los cuatro vientos. También está la forma en que se tocan. Sus roces son casuales, pero a la vez cargados de electricidad. Se toman de la mano, se abrazan, se dan pequeños toques en el brazo, gestos que demuestran una gran cercanía y confianza. No son simples toques amistosos, son toques que denotan afecto, ternura, incluso protección. Es como si no pudieran evitar estar cerca el uno del otro, como si necesitaran el contacto físico para sentirse completos. Y luego están las entrevistas. En varias ocasiones, tanto Serkan como Özge han hablado el uno del otro con mucho cariño y admiración. Han elogiado su talento, su profesionalismo, su sentido del humor. Han dicho que se sienten muy afortunados de trabajar juntos y que han creado una amistad muy especial. Pero, ¿es solo amistad? Ahí está el quid de la cuestión. Porque esas palabras bonitas, esos halagos mutuos, pueden ser interpretados de muchas maneras. Pueden ser simplemente el resultado de una buena relación laboral, pero también pueden ser la punta del iceberg de algo mucho más profundo. Pero, ¿es suficiente con la amistad? ¿O hay algo más detrás de esas palabras? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí es cierto es que la conexión entre Serkan y Özge es innegable. Ya sea amor, amistad o una combinación de ambos, lo que tienen es algo especial que los hace únicos. Es una química que no se puede fingir, una conexión que se siente en el aire. Es algo que va más allá de la simple actuación, algo que nace de una conexión genuina entre dos personas. Además, no podemos ignorar la enorme presión mediática a la que están sometidos. Ser una pareja tan popular tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada una de sus palabras es interpretada de 1000 maneras diferentes. Es normal que quieran proteger su intimidad y que no quieran exponer su vida personal al escrutinio público. Imagínense lo que debe ser vivir bajo la lupa constante de los medios y de los fans. Cada salida, cada gesto, cada interacción es grabada, fotografiada y analizada al milímetro. Es una presión enorme que podría afectar cualquier relación, por eso es comprensible que quieran mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Por lo tanto, es posible que aunque haya algo entre ellos, prefieran mantenerlo en secreto. Quizás no estén listos para hacer pública su relación, o quizás simplemente no quieran que su vida personal afecte su trabajo. Sea cual sea la razón, es importante respetar su decisión y no presionarlos para que revelen algo que no quieren revelar. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propios miedos y sus propios tiempos. No podemos exigirles que nos cuenten su vida, solo podemos respetarlos y apoyar su trabajo. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, de su química en pantalla. Podemos seguir soñando con su romance e imaginando cómo sería su vida juntos, pero siempre respetando sus límites y su privacidad. Dejemos volar nuestra imaginación, pero sin invadir su intimidad. Soñemos con el cuento de hadas, pero sin olvidar que ellos son personas reales con sentimientos reales. Al final del día, lo más importante es que sean felices. Ya sea juntos o separados, lo que queremos es que Serkan y Özge estén contentos con sus vidas, que sigan creciendo como actores y como personas, y que sigan regalándonos momentos mágicos en la pantalla. Que sigan inspirándonos con su talento, que sigan haciéndonos creer en el amor y que sigan alegrándonos el día con sus actuaciones. Así que, mis queridos chismosos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Serkan y Özge? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber si ustedes también sienten esa chispa, si ustedes también creen que hay algo más allá de la amistad. Quiero saber si somos muchos los que estamos shippeando a esta pareja. En resumen, hemos explorado la increíble química en pantalla entre Serkan y Özge, la historia de amor que los une en la ficción y los rumores que sugieren una posible relación en la vida real. Hemos analizado los indicios que alimentan las especulaciones, como sus miradas, sus gestos y sus declaraciones. También hemos considerado la presión mediática a la que están sometidos y la importancia de respetar su privacidad. Hemos hablado de todo lo que hace que esta pareja sea tan especial y que tenga a tantos fans enamorados de su romance. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo lleno de chismes y amor.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que lo más importante es disfrutar del talento de estos dos grandes actores y respetar su decisión, sea cual sea. Y recuerden, el amor es libre y cada uno tiene derecho a vivirlo como quiera. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún nuevo contenido. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre Serkan y Ozge. Quiero saber si están de acuerdo con mis teorías o si tienen las suyas propias. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno siempre y cuando sea con respeto. Hasta la próxima.